Vamos entonces a pasar a María Angélica Geli, que me dicen que ya tiene conexión, directora del Instituto de Política Constitucional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. María Angélica, ¿nos escuchás? ¿Comienzo? Comience, María Angélica. Buenos días a todas y a todos. Agradezco a la Cámara de Diputados esta nueva invitación y también al soporte técnico, porque como la doctora Mafia tuve algunas dificultades y me ayudaron muy generosamente. Yo quiero comenzar diciendo que la fundamentación de mi postura no es religiosa, no responde a ningún ideario más que al de la Constitución Nacional, y dejo en claro que la fundamentación será jurídica. No creo que tengamos que utilizar aquí argumentaciones religiosas, por muy respetables que sean o eventualmente mayoritarias. Y menciono muy rápidamente los artículos 19, 29, 75, inciso 2 de la Constitución Nacional, el 75, inciso 22 en especial, y los tratados de derechos humanos que se refieren a la defensa de la vida desde la concepción, y nuestro Código Civil y Comercial, que en el artículo 19 hace lo propio. Diría que no voy a reiterar lo que ya expresé en una anterior presentación ante esta honorable Cámara de Diputados. Reitero que la defensa de la vida comienza con la concepción y que la protección de este derecho está expresamente establecida en el sistema jurídico. Por eso lo que diré tiene sostén en el sistema jurídico. Quiero hacer dos aclaraciones. La ley se postula como de interrupción legal del embarazo. El propio gobierno la publicita así en los medios de comunicación. He oído algunas presentaciones en esta reunión también hablando de interrupción legal del embarazo. No se trata de una interrupción, porque lo que se interrumpe puede continuar. Tenemos que acostumbrarnos, me parece a mí, a ser consistentes con lo que proponemos. Se trata de la supresión del embarazo y se trata de consagrar un derecho subjetivo a abortar por las razones que fueran. Esto me parece que es interesante para mostrar hasta dónde llega la caracterización de la ley. Para eso menciono el artículo 11 del proyecto, en el que al no admitirse la objeción de conciencia institucional, va en este mismo sentido. No se trata, pues, de una despenalización, sino de la consagración de un derecho subjetivo a abortar, y con una carga sobre los médicos de propiciar ante cualquier solución los abortos. Me interesa particularmente la cuestión de la objeción de conciencia, que he escuchado aquí con muchísima atención, también referida por los expositores, porque aunque el proyecto de ley consagra en el artículo 10 la objeción de conciencia personal, lo hace de modo parcial, según lo interpreto, trunco y condicionado. Es decir, en suma, ni siquiera hay una objeción de conciencia personal que se pueda considerar tal. Y me refiero a lo que dice el proyecto en el artículo 10, que el objetor debe derivar a la mujer, dice al paciente, está tratando como enferma a la mujer gestante, a otro profesional sin dilaciones. Y lo más grave, dice que debe adoptar el objetor todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica, es decir, no se le obliga a que practique el aborto por sí mismo, sino a que lo haga tercerizando la práctica. Esto me parece que neutraliza en términos absolutos la objeción de conciencia personal. En cuanto a la individual, se lo planteaban recién a una expositora, es cierto que el proyecto de ley no prohíbe especialmente la objeción de conciencia institucional, pero en el artículo 11, al establecer quiénes son los obligados a ejercer la práctica, claramente, o si ustedes quieren, de modo indirecto, prohíbe la objeción de conciencia.
¿Y cuál es el problema aquí? El problema es que la objeción de conciencia institucional o la prohibición de objeción de conciencia institucional vulnera en términos absolutos la objeción de conciencia personal de todos y cada uno de los miembros de la institución, de la asociación, que se asocian con una cosmovisión protegida por la Constitución Nacional. Sé que tenemos muy poco tiempo y entonces, para reforzar esta idea, quiero referirme, porque muchos dijeron, me parece que el doctor Gil Domínguez, y si no fue él, me disculpo, alguien dijo que la objeción de conciencia siempre es personal porque los derechos humanos, no, fue una de las expositoras, los derechos humanos sí, se conceden a las personas porque las instituciones no tienen conciencia, tienen la conciencia de sus integrantes. Y si esos se reúnen con una cosmovisión respetable, por cierto, no puede imponérsele una acción por vía del Estado que violenta esa cosmovisión, que es de defensa de la vida, nada más ni nada menos, en concordancia con los derechos. Directo por el Estado imponiendo determinadas restricciones. Así que creo que debiera considerarse expresamente la objeción de conciencia institucional y algo que dijo el doctor Laferrière hace un minuto, no se trata solamente de una objeción de conciencia por defensa de la vida del más inocente, del más desprotegido, del que no aparece ni siquiera mencionado en el proyecto de ley, el no nacido, sino también la libertad médica. Las sanciones que están establecidas en el proyecto de ley presuponen que el médico debe atenerse a un criterio reglamentario. Y me sumo a lo que dijo el doctor Laferrière. El médico, sea o no objetor, es el que decide qué hace frente al paciente. Por supuesto, el paciente puede rechazar lo que diga el médico, tiene lo que se llama consentimiento informado, pero no podemos obligar al médico a que haga lo que diga la ley sin más, porque eso implicaría tanto como vulnerar el propio juramento hipocrático que hacen todos los médicos y las médicas cuando acaban con su carrera. Así pues, la protección de la vida tiene que ir anudada a esta objeción de conciencia personal e institucional. Y también considerar que los tratados de derechos humanos, en ninguno aparece el derecho a abortar, que en el proyecto de ley está subsumido en los derechos a la libertad sexual, los derechos reproductivos, que sí son derechos consagrados en los tratados. Y entonces a mí me parece que el aborto está pensado aquí, no sé hasta qué o hasta quiénes, está pensado como un método de control de la natalidad. No me refiero a casos puntuales, sino como una política de Estado. Y entonces sí me parece que esto hay que pensarlo con mucho detenimiento. Lo que ha mencionado el doctor Gil Domínguez no fueron tratados o convenciones, sino, por favor, vamos resumiendo. Resoluciones, informaciones o informes que han emitido los tratados de derechos humanos. Recuerdo aquí el voto del doctor Rosati a propósito y también el dictamen del entonces procurador Righi a propósito de las obligaciones que ha contraído nuestro país. Con los tratados, las interpretaciones tienen valor retórico, por supuesto que sí, tienen valor dentro de lo que acompaña el tratado, pero no pueden modificar el sentido del tratado. Muchas gracias por su paciencia.
Al contrario, muchas gracias a usted. Se la he escuchado perfecta. Vamos a leer algunas preguntas que tenemos. Tengo algunas preguntas para María Angélica Geli, que paso a leer. Esta primera es de Victoria Morales Gorleri, que pregunta: le repito la pregunta que hice anteriormente a otro expositor, ya que considero que no hubo respuesta respecto a la colisión de derechos ni la desaparición de uno de los sujetos en el debate y el texto de la ley. Tanto el Pacto de San José de Costa Rica como la Convención Internacional de los Derechos del Niño, con la declaración interpretativa realizada por este Congreso, protegen la vida desde la concepción. ¿Cómo explica la sanción de un proyecto que habilite el aborto de manera irrestricta, sin ningún tipo de restricción ni mecanismo de protección? ¿Acaso la persona por nacer no merece ningún tipo de consideración ni protección, a pesar de haber referencias al mismo, tanto en las convenciones internacionales, en nuestra Constitución Nacional, Código Civil y Comercial y Código Penal? Otra pregunta de la misma diputada, también a María Angélica Geli. Teniendo en cuenta la guía práctica sobre las reservas de los tratados y la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados, ¿cuál es el efecto jurídico de la declaración interpretativa realizada por este Congreso al aprobar la Convención de los Derechos del Niño, incorporada a nuestra Constitución en los términos de su vigencia? Si fuese tan amable, también aclárenos la importancia del agregado hecho en el texto constitucional respecto a los términos de su vigencia. Para la misma expositora María Angélica Geli, de Dina Esther Resinowski, la diputada Dina, será sobre la objeción de conciencia. ¿Puede la ley obligar al objetor de conciencia y a las instituciones a derivar y a adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso a hacer un aborto? ¿Es violatorio a este derecho la persecución penal que sanciona al médico que negare un aborto? ¿Podría comentarnos el caso Elvira Sánchez de la Corte del 2007? Y por último, María Angélica, también de Victoria Morales Gorleri, para vos, respecto a las observaciones y recomendaciones de los organismos internacionales, ¿son estos vinculantes para la República Argentina? ¿Estamos obligados a cumplirlos? Es decir, ¿funcionan estos como un ente supranacional con soberanía por encima de nuestra Constitución, nuestro Congreso y nuestra Corte Suprema? Te doy la palabra. En teoría tenés 3 minutos, pero son muchas preguntas, voy a ser bastante generoso, pero tenemos que limitarte un poquito. Muchas gracias. Estás muteada, discúlpame. María Angélica, estás muteada. Estás con el botón del audio apagado. Fíjate si lo podés. Sí, ahora sí, perfecto. ¿no? Ahora sí. No, les decía, son muchas preguntas sin duda y las agradezco y muy interesantes, pero después de haber escuchado al sacerdote Carrara, que en lo personal me ha conmovido mucho, quizá no sé si te va a decir algo más. Sí, el problema es la dignidad humana, el problema es la igualdad de todos, nacidos y no nacidos. Ese es el problema, y yo creo que ese es el problema que está en los tratados de derechos humanos. Reitero, los tratados de derechos humanos tienen jerarquía, que establece nuestro país, tienen jerarquía en nuestro sistema jurídico. Los tratados de derechos humanos. Hice una referencia al ex procurador Rigui, ya fallecido, que en el fallo Acosta señaló que el Estado argentino está obligado, son 2 artículos, los voy a mencionar aquí, el 67 y el 68, está obligado a cumplir con los tratados y está obligado a cumplir las sentencias de la Corte Interamericana cuando el Estado es condenado. Decía Rigui, esa es la única obligación. El resto, el corpus jurídico de los distintos organismos de derechos humanos tienen valor, pero no valor vinculante de la misma manera en que la tienen los tratados con jerarquía constitucional.
la Corte Suprema, con un voto del juez Rosati, lo ha dicho recientemente. Hay un artículo de la Constitución, el 27, que obliga al Estado argentino, al gobierno nacional, a respetar los principios del derecho público, que son los que están en los tratados y en la Constitución. Así que yo creo que hay que ser muy cuidadoso con lo que deciden los organismos internacionales o regionales. Nosotros estamos obligados por los organismos regionales, la Convención Americana, la Comisión Americana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero luego hay una serie de organismos, yo los podría llamar de seguimiento al cumplimiento de los tratados internacionales, que emiten una serie de recomendaciones. Y no lo dije con todas las letras, pero coincido con el sacerdote Carrara a propósito de que allí aparece una manera de control de la natalidad por medio del aborto. Esto está clarísimo. Esas definiciones no tienen el mismo valor que el tratado y por supuesto que la Constitución Nacional. Y esto está enlazado con la declaración unilateral que hizo el Estado argentino a propósito de que se considera niño desde la concepción hasta los 18 años. Por supuesto, el Estado allí no hizo una reserva para obligarse a menos, sino para obligarse a más. Y eso está protegido por la propia Convención Americana de Derechos Humanos, que dice expresamente que cuando en el orden interno hay una mayor protección, en este caso para el niño, para el no nacido, para el más inocente de todos, para el que no tiene defensa si se ha decidido suprimirlo, esa convención obliga más y obliga al Estado argentino. La propia convención dice que cuando el Estado, parte, da una mayor protección, debe prevalecer esa mayor protección sobre cualquier otra norma de los tratados, porque no nos olvidemos que los tratados, en principio, son un piso mínimo para la protección de los derechos en todo tiempo y en todo espacio. Son una especie de nuevo derecho natural de todas las personas, ahora hecha derecho positivo y consagrado en normas específicas. Por eso me parece que es clarísimo, aunque la Corte Suprema de la República Argentina no acompañó la mayoría, no acompañó esta interpretación que estoy señalando. Bueno, ahora hay otra conformación en la Corte y hago referencia al voto del juez Rosati. Había más preguntas, no me acuerdo cuál otra habían señalado, si me las recuerdan. Sí, cómo no. Bueno. La última, la de, me parece que de Gorleri. Está, bueno, lo que dijiste recién de los tratados en convenciones, hay varias de Gorleri. ¿Cómo explica la sanción de un proyecto que habilita el aborto de manera irrestricta, sin ningún tipo de restricción ni mecanismo? Ya lo recuerdo, sí. Lo que quería decir, lo dije muy brevemente al comienzo, pero lo cierto es que esta no es una ley de interrupción legal del embarazo. Es una ley que propicia el aborto y si nosotros leemos las obligaciones que pesan sobre los médicos, prácticamente tienen prohibido lo que llamamos la decisión informada, es decir, la única decisión informada son métodos abortivos. No se le puede dar la alternativa de que conserve la vida o que lo piense o que lo considere. No, todo, si uno lee el contexto de la normativa y sobre todo las argumentaciones del Poder Ejecutivo, los fundamentos del Poder Ejecutivo para mandar este proyecto de ley, lo que hay es una manera de propiciar los abortos. Comprendo a las mujeres. Nunca haría un juicio duro sobre una mujer que abortó. Lo entiendo perfectamente porque sé cuánto dolor puede haber en esa situación. No estoy diciendo esto, estoy diciendo que el Estado debe tener políticas públicas de conservación de la vida. Y es cierto, la pandemia nos ha demostrado cómo en los barrios más vulnerables las situaciones son más graves, porque el Estado se ha desentendido del artículo 75, inciso 23, acompañar a la mujer en estado de embarazo, acompañar al niño, darle educación a los niños pequeños, lograr
toda esa infraestructura de servicios públicos, sin la cual la vida es nada. Y entonces a eso le queremos agregar, me parece a mí, dejando al lado los dramas que puede atravesar una mujer, le estamos dando una solución que es suprimamos la vida. Y eso me parece que no es constitucional y no es humano y viola los derechos humanos. Muchas gracias, doctora Geli.